Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Damos gracias a Jesucristo por pues la oportunidad que nos da de poder estar aquí pues reunidos en su nombre. Agradecemos a Cristo por esta bendición tan grande y pues bueno, eh, pedimos en esta tarde pues mandamos un fuerte abrazo a la distancia a nuestros amados hermanos allá en San Luis Potosí, pues a toda la familia eh, Torres, nuestra hermana Gaby, el Noé, Abel, y pues toda la familia Torres por la pérdida. Pareciera pérdida, ¿verdad? Pero sabemos que en Cristo todo es ganancia, ¿no? Dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, pues agradecemos a Cristo porque en Él no hay desperdicios, en Él no hay pérdidas. Eh, pues hoy pues lamentamos sí la pérdida, la ausencia de nuestro hermano Gabriel Torres Rivera, misionero en San Luis Potosí, y pues pedimos a Jesucristo eh, por que Dios los abrace, que Dios les dé la fortaleza. Sabemos que pues en una situación como esta, pues es complicado, pero gracias a Cristo por la oportunidad que Él nos da de que aún en estos momentos tan difíciles podemos nosotros descansar en Jesús. Yo quisiera compartir estos versículos, porque esto es lo que nos da fuerza, lo que nos da fortaleza en estos momentos tan difíciles. Creo que pues algunos de nosotros sabemos lo que es la pérdida de un ser amado, algunos no tanto esos seres tan cercanos como nuestros padres, nuestros hermanos, pero al final de todo Cristo sí es el que nos comprende y Él es el que nos entiende y Él es el único que sabe por lo que están pasando nuestros hermanos y Él es el único que puede darles la fortaleza. Y dice la palabra de Dios que nos animemos, ¿no? Que nos gocemos en la palabra de Dios, en lo que Cristo, en las promesas de Cristo. Y yo quisiera compartir estos versículos con ustedes. Es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y qué bendición poder tener la palabra de Dios, porque son sus promesas. Así que nos alentemos. Y hoy, pues, les mandamos a nuestros hermanos, a la familia Torres, pues un fuerte abrazo, esperando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Eso es lo que pedimos en oración y pues bueno, por el otro lado, contentos porque pues ya nuestro hermano Gabriel se ha graduado, ya está en la presencia de nuestro amado Jesús y creo que eso es lo que eh, debe motivarnos a seguir adelante a cada uno de nosotros, que pues tarde o temprano, ¿no? Decía
me decía Alberto, porque hoy pues tocaba que él compartiera en este horario y pues va ya rumbo a San Luis Potosí y él me decía, te va a tocar hoy compartir y hacíamos, me decía, ¿no? Por la pérdida de Gabriel, no la pérdida, vuelvo a reiterar, no hay pérdidas, por la partida más bien al cielo de nuestro amado Gabriel y decía, pues todos estamos en esa fila, ¿no? Esperando tarde o temprano, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Sin duda, tarde o temprano vamos a estar en esa cita que nadie puede faltar, pero de verdad, qué bendición poder saber a la luz de la palabra de Dios cómo Jesús mismo, hay un salmo que a mí me llena mi corazón bastante, porque dice que Jehová, Jesucristo mismo, dice, guiará nuestros pasos aún más allá de la muerte, ¿no? Entonces, esa es la esperanza, ese es el consuelo que tenemos, que si bien hay tristeza, dolor, porque ya no vamos a ver a nuestro ser amado, pero la esperanza en nosotros, como decía la Escritura, es de que un día nos vamos a volver a ver cara a cara y sobre todo, ¿no? Estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, vamos a entrar en materia, pues hoy siempre es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hoy pues yo quisiera compartir algo que pues Dios a lo largo de estos años en un proceso de santificación en el cual hoy todos vamos caminando, pues Él nos habla a través de su palabra y Él quiere que nosotros comprendamos, ¿no? Lo que está en su palabra, lo que Él quiere que nosotros veamos, que comprendamos. Y hoy, pues yo quisiera hablarles acerca de que la práctica de la Biblia logra el cambio duradero. Y siempre es increíble, ¿no? Porque no nos ponemos de acuerdo nadie de los que compartimos o los que comparten en la mañana y en la tarde, pero siempre Dios acomoda los temas, acomoda la palabra y en la mañana, pues Jeff hablaba acerca, ¿no? De la madurez que tiene que tener el cristiano, que tiene que ir hacia una madurez para dejar de ser niño, para dejar de ser inmaduro y no ser llevado por vientos de doctrinas, por estratagemas de hombres que dice que usan con astucia las artimañas del error, ¿no? Pero preguntaba a alguien en el Cerezo 10 en Chiapas, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo le hago? ¿No? Si bien ya el Espíritu Santo está en mí, ¿cómo logro, porque Él es el que me guía, el que me enseña, el que me redarguye, que me habla, pero cómo, si ya tengo el Espíritu Santo, entonces es una garantía de que yo no me voy a equivocar, cierto, pero esa garantía es en base a lo que yo trabajo, a lo que yo estoy dispuesto a entregarle por completo mi vida a Jesucristo y al poder de su Espíritu Santo. Entonces, hay algo bien importante. Jesucristo nos ha dado su palabra, nos ha dejado su palabra como la fuente de poder para nuestras vidas, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Esas enseñanzas que Jesús nos ha regalado en los evangelios, su doctrina que está ahí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, eh, todas esas enseñanzas prácticas que tienen que ver con la vida cotidiana, pues Aquí ya nos llegó bien delgadito entonces eso nos lleva a un crecimiento. y nos llegó bien delgado acá y aquí Entonces ya, no, hombre, está bien es gordito. importante que nosotros podamos realmente Y le digo que ahorita que va a enfocarnos subir en hacia, la palabra de Dios y ir hacia ese crecimiento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Es bien importante, ¿no? Entonces, veamos cómo esta práctica de la Biblia logra el cambio duradero. El cambio bíblico que le agrada y glorifica al Señor Jesús requiere más que una simple comprensión de las enseñanzas correctas de Jesucristo, ¿no?
Solo al poner en práctica la palabra de Dios en cada área de nuestras vidas es cuando empezamos a ver un cambio duradero, un cambio que va llevándonos a la madurez. Ahora, ¿a qué se refiere esta palabra, no? Me llama mucho la atención esta palabra, ¿no? De practicar. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la definición de práctica? Y yo encontré esto, que la práctica se refiere al acto de llevar a cabo una actividad repetidamente con el fin de mejorar en ella. También tiene que ver con desarrollar habilidades o adquirir conocimientos y puede aplicarse en diversas áreas, ¿no? Que tienen que ver con disciplina, como el deporte, como la música, como los estudios académicos o cualquier otra disciplina donde se busque la mejora continua, o sea, ir creciendo, ir madurando. Obviamente, nosotros buscamos mejorar, desarrollar habilidades y adquirir conocimiento para nuestro crecimiento espiritual aplicados en nuestra vida diaria, ¿no? Hay mucha gente que pues se disciplina, ¿no? En la práctica de un deporte, en la música, si no eres disciplinado y no ensayas por lo menos 3, 4 horas diarias, si en el deporte no eres una persona que estás practicando y practicando, y si en el estudio también no te disciplinas en estar aprendiendo diariamente, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, la práctica se refiere a esto, ¿no? A una actividad que practicamos, que llevamos a cabo, perdón, repetidamente con el fin de mejorar. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, ¿no? A través de Cristo, a través de los evangelios, a través de sus palabras, cómo es que podemos lograr esta disciplina, cómo es que podemos mejorar en estas prácticas de su palabra en nuestra vida diaria. O sea, estos mandamientos que obtenemos de él a través de la escritura, ¿cómo podemos llevarlos a cabo? Mateo 7, 24 al 27 es el claro ejemplo de cómo Jesús nos deja claro que si tú y yo no nos disciplinamos, que si tú y yo no practicamos las palabras de Él y no las aplicamos en nuestro diario vivir, entonces no funcionan. Y no porque su palabra no tenga poder, sino porque nosotros no llevamos a la práctica esas palabras y por consecuencia no podemos ver el resultado, ¿no? Mateo 7, 24 al 27 dice de la siguiente manera: cualquiera, pues, aquí no está haciendo acepción de personas, aquí todos entran en la misma categoría, aquí no hay jerarquías, aquí no hay títulos, no hay nadie, cualquiera, tanto el que es líder como el que apenas empieza a caminar en Dios, como el nuevo creyente, como el que ya lleva algún tiempo caminando en Dios, líderes, pastores, todos están en este punto. Cualquiera pues que me oye estas palabras, fíjate cómo termina Jesús diciendo, terminando su enseñanza, ¿no? Desde Mateo 5, 6 y 7, en estos versículos últimos, él dice, bueno, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esa palabra es bien importante, hacer. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, para que yo pueda edificar sobre la roca, tengo que oír y tengo que hacer las palabras de Jesús, sus enseñanzas, tengo que aplicarlas en la vida diaria. Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estos dos versículos nos enseñan qué es fundar sobre la roca. Y lo dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, como resultado en el versículo 25 dice, funda sobre la roca. Oír y hacer es fundar sobre la roca que es Cristo. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Fíjate, el término sabio se refiere a una persona que posee un profundo conocimiento, comprensión y sabiduría en una variedad de áreas. Un sabio es aquel que ha acumulado experiencia y conocimiento a lo largo del tiempo y puede ofrecer consejos y orientación valiosos. Fíjate qué definición, ¿no? De una persona que es sabia, es alguien que ha estado disciplinando, o sea, es alguien que ha estado obteniendo este conocimiento profundo y esta comprensión, ¿sí? En distintas áreas de la vida. ¿Para qué? Para poder aconsejar y dar orientación a otros. Ahora, ¿qué diferencia, no? Porque el término necio se refiere a alguien que carece de entendimiento o juicio, que actúa de una manera tonta o imprudente. Es una palabra que denota falta de sabiduría o sentido común. Híjole, y hoy de verdad en esta actualidad, cuánta necesidad hay de gente que sepa, de gente sabia, de gente que esté dispuesta a pagar el precio para conocer, no solamente en este punto que estamos nosotros hablando y que es el más importante, el conocimiento bíblico, el conocer las enseñanzas de Jesús, pero hoy pareciera que una persona necia, una persona tonta tiene más peso en la sociedad que alguien que da un buen consejo, ¿no? Así de vamos, de loco está el mundo, de cabeza está el mundo. Por eso es importante que tú y como yo, que tú y yo, como hijos de Dios, hagamos la diferencia, podamos obtener esa sabiduría que proviene de parte de Dios. Ahora, viendo lo que Jesús enseña en Mateo 7:24 que acabamos de leer, tanto el necio como el sabio se les dieron los mismos materiales, las mismas herramientas y conocimiento para construir esa casa. Se les proporcionó a los dos las mismas oportunidades. La diferencia estuvo en que uno practicó, o sea, puso por obra lo aprendido y el otro no lo hizo. ¿Y cuántas ocasiones, pues, nosotros estamos en esta condición, ¿no? Que sabemos lo que es correcto, pero muchas veces no hacemos lo que es correcto. ¿Sí? En muchas ocasiones sí lo llevamos a la práctica y nos damos cuenta que el resultado es bueno, que el resultado es satisfactorio, pero también cuando no hacemos lo que debemos de hacer, nos damos cuenta que el resultado es trágico, es fatal, porque nosotros no podemos, en este sentido, vamos, poner los términos, o sea, es Dios quien pone los términos, es Dios quien da los mandatos, es Dios quien sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, hay algo en particular, ¿no? Que vemos en esta enseñanza de Cristo, tanto el que obedece como el que desobedece, le van a venir lluvias que pues son pruebas de Dios, ríos, problemas con las personas, dificultades con la gente que nos rodea, vientos, tentaciones del diablo. Y de cómo oímos y hacemos, o sea, de poner en práctica las enseñanzas de Jesús, depende cómo vamos a reaccionar ante las diferentes situaciones de nuestra vida diaria. Llámese familia, trabajo, ministerio, etcétera. En otras palabras, no basta solo con la comprensión de las enseñanzas de Jesús, el mero conocimiento intelectual, tenerlo aquí, no basta, sino de cómo ponemos en práctica su palabra en cada circunstancia de nuestras vidas. Y es ahí donde se genera este cambio, donde vamos a empezar a generar esta transformación en nuestras vidas, este cambio duradero que muchas de las veces en la mañana nos compartía Jeff, ¿no? Hay cristianos que pues llevan 10, 20, 30 años en el camino con Dios y pareciera que son bebés ancianos, decía él, ¿no? Y ponía el ejemplo que él cuando fue al dentista o algo así, entendí que ya él de 60 años, por ahí así, y llevaba brackets, ¿no? Era como algo ilógico porque los brackets
normalmente los tienen los jóvenes, los niños, ¿no? Entonces, él hablaba y daba a entender de una inmadurez, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos practicando las enseñanzas de Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 en adelante, Jesús también nos da una ilustración, nos da una enseñanza acerca de esto. Y tiene mucho que ver con Mateo 7:24, porque él termina hablando también acerca de el que oye y hace. Dice el versículo 39. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Estoy ocupando la Nueva Traducción Viviente. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento, habla acerca de esta práctica, se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. O sea, oír y hacer. Y fíjense cómo dice Jesús. Es como una persona que para construir una casa cava hondo. En 7:24 dice que fundó su casa sobre la roca, ¿no? Pero aquí también dice que cava hondo y echa los cimientos sobre una roca sólida. O sea, el término de edificar sobre la roca y roca sólida se está refiriendo a Cristo, que tenemos que echar los cimientos en la roca que es Cristo. ¿Cómo? Oyendo y haciendo las palabras de Jesús. Dice, cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbarán en un montón de escombros. Porque como lo vimos al comienzo, estas lluvias que son pruebas de Dios, ríos, problemas con la gente y vientos, tentaciones del diablo, tanto al que obedece como al que desobedece, le van a venir. Aquí es cómo yo actúo ante esas circunstancias, si estoy edificando en la roca o si no estoy edificando en la roca que es Cristo. Me llamó mucho la atención hace algunos años cuando escuché a Alberto en la penitenciaría de Santa Marta hablar acerca de un tema y él compartió una información acerca de la torre latinoamericana. Y me llamó mucho la atención porque ese artículo de la torre latinoamericana, ahí en la Ciudad de México, fue diseñada por el arquitecto Augusto H. Álvarez y es un rascacielos que se ha convertido en un emblema para la Ciudad de México y está catalogado como un monumento artístico por el INBA. Su estilo característico del movimiento moderno hace referencia a los rascacielos estadounidenses y pues lo compara, ¿no? Si no viene en altura, pero en su arquitectura y en cómo fue hecho con el Empire State en Nueva York, siendo este pues su mayor influencia, ¿no? Y habla acerca de que su innovador sistema de estructura y cimentación, los cuales ayudaron sustancialmente al proyecto para alcanzar una altura de 182 metros y son 44 pisos.
así como su historia ante el hecho de estar construido en una zona de alto riesgo sísmico. Es como si este arquitecto hubiera echado los cimientos sobre una gelatina, literalmente, por la zona de riesgo sísmica que hay en la Ciudad de México. Pero la han convertido en un ejemplo de innovación y es todo un hito de la historia de la historia de la arquitectura e ingeniería mexicanas, ¿no? Pero fíjense, fue necesario hincar 361 pilotes especialmente diseñados, y esos pilotes son totalmente de concreto, hasta una profundidad de 33 metros para poder cimentar la torre. Se colocó una cimentación de concreto que permite que el edificio literalmente flote en el subsuelo, independientemente del soporte que le proporcionan esos pilotes, ¿no? Esos 361 pilotes de concreto sólido. Entonces, gracias a a su construcción, con una estructura de acero y pilotes profundos, 33 metros hacia abajo, y la composición que tiene ese terreno es lodoso, hace más complicado esa construcción sobre ese terreno. Pero ha sido tan bueno el trabajo de arquitectura que recibió el premio del Instituto Americano de la Construcción de Acero por ser el edificio más alto que jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica. Toda la estructura metálica de la torre fue remachada a mano en cada punta mediante obra de mano mexicana. Y actualmente se le considera uno de los edificios más seguros de la ciudad y del mundo, a pesar de su ubicación potencialmente peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que hace a la Torre Latinoamericana? Un edificio, como lo estamos viendo aquí en este artículo, que está considerado uno de los edificios más seguros de la ciudad del mundo, de la ciudad, perdón, y del mundo. Su cimentación, el cimiento, ¿sí? Lo que en donde está cimentado esta torre, la parte de abajo, la cimentación, los cimientos, son lo que realmente hace de este edificio algo admirable, porque en la zona en la que está construida, que es altamente sísmica, ¿a cuántos terremotos, últimos terremotos que yo recuerde desde el 85 para acá, a cuántos ha podido pues mantenerse firme, ¿no? Entonces eso es increíble porque nos habla acerca de que una buena cimentación, una buena estructura, esto que nos habla Jesús de edificar, de echar los cimientos sobre la roca, nos habla de que nos va a mantener seguros. Por eso la importancia de que tú y yo pongamos en práctica las palabras de Jesús, porque de ahí parte el hecho de que podamos nosotros tener un buen cimiento, que venga lo que venga, no vamos a fracasar, que venga lo que venga, nuestra casa va a estar segura, va a estar fuerte, que la palabra de Dios así lo dice. Y hablando acerca de esta cimentación, porque esta práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas va a traer, va a lograr ese cambio duradero en nuestras vidas. Muchas de las veces no hemos tomado en serio la palabra de Dios, la Biblia, y no invertimos tiempo en la lectura, no invertimos tiempo en la memorización, en la transcripción de la Biblia, en la meditación de la Biblia, pero sobre todo en la práctica de la Biblia. El ejemplo que da Jesús en Lucas, ¿no? O sea, una acción práctica, o sea, tú estás viendo el error de tu hermano, pero no te estás viendo a ti mismo, que tienes 10 veces peor ese error. Primero tienes que cambiar tú, primero tienes que hacer el cambio tú para después ver el defecto de él y ni siquiera para juzgarlo, sino para ayudarle a quitar esa paja, ¿no? Esa pelusa que está en su ojo, porque tú ya quitaste esa viga, tú ya quitaste ese tronco que no te dejaba mirar.
Santiago 1, 21 al 25 es muy parecido a lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. Perdón, voy a volver a repetirlo. Es la Nueva Traducción Viviente. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Es Dios quien pone su palabra en nuestro corazón. Por eso que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, fíjate, este versículo es increíble. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Porque esta es la palabra de Dios. El problema no radica en Dios, en su palabra. El problema está en nosotros mismos, que queremos vivir todavía como nosotros queremos, que queremos hacer nuestra propia voluntad. Y yo siempre he dicho, ¿no? Que muchos cristianos, y muchas veces me incluyo yo mismo, tomamos solamente la parte de Jesús, el Salvador, porque no, ya tengo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, pero lo tomamos solamente como el Salvador de nuestra vida, porque me salvó, me perdonó y me ha dado todo, y bla, bla, bla. Pero en el sentido de Señor, realmente es nuestro Señor, realmente estamos obedeciendo a su voluntad. Por eso Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué solamente te llenas de conocimiento? ¿Por qué solamente escuchas, pero no haces? Y aquí lo está diciendo claramente Santiago, ¿sí? Que si miramos atentamente en la ley perfecta, nos hará libre, pero si la ponemos en práctica y no olvidamos lo escuchado, entonces Él nos bendecirá por nuestra obediencia. Y en ese sentido, pues, ¿cuál será esa bendición por nuestra obediencia? Pues obvio, el cambio duradero, esa madurez espiritual, ¿sí? Porque hoy pareciera que todo hoy solo se trata de bendición para mí y como que Dios está para servirme y yo le pido y Él me da y Señor, dame y llévame y ábreme, cuando realmente debería de ser lo contrario, Señor. Es por este camino donde quieres que yo vaya. ¿Qué tengo que hacer para ir a tocar esa puerta? ¿Qué tengo que hacer para cambiar mis malos hábitos? ¿Cómo lo hago, Señor? Y no tomar la iniciativa propia. Ahora, ahora esta práctica del cambio bíblico, ¿cómo inicia? O sea, ¿cómo sucede en nosotros? Bueno, muchos de nosotros estamos hablando de muchos que ya llevamos tiempo caminando con Dios, otros que apenas comienzan, pero en el mismo sentido, todos necesitamos esa libertad permanente, todos necesitamos ese cambio duradero, todos necesitamos esa madurez espiritual, tanto como el que apenas empieza, como el que ya lleva un tiempo caminando en Dios. Entonces, esto aplica para todos. ¿Y qué sucede cuando nos hemos alejado, cuando hemos dejado en un sentido el acercarnos a Dios, el practicar lo que Dios nos dice que llevemos a la práctica? ¿Cómo puede empezar nuevamente a generar este cambio bíblico? Bueno, el cambio bíblico, este cambio a través de su palabra, viene como consecuencia de recordar de dónde he caído. Si en este punto tú estás en una condición donde te has alejado de Dios, donde el simple hecho de escuchar la palabra, pero no practicarla, pues eso es desobediencia. Y tenemos que recordar
evaluar en qué áreas de nuestras vidas no lo estamos haciendo, tenemos que arrepentirnos y empezar nuevamente a hacer las primeras obras que hicimos cuando recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas. Y fíjate, esto es algo real. Esto es algo real eh, que no es mentira, porque en lo personal yo lo pude experimentar por muchos años, aún yo ya entrando a la cárcel a compartir y yendo 2 veces por semana, una vez por semana, eh, no había, ¿no? Ese crecimiento, no había ese cambio radical y estable en mi persona. Y eso me acarreó muchos problemas porque al no llevar a la práctica la palabra de Dios, aunque yo hacía cosas, es un punto donde también a veces pensamos que porque estoy haciendo cierto tipo de prácticas espirituales, voy a la cárcel, sirvo aquí, sirvo allá, me congrego, pareciera que esos actos externos están cumpliendo, pero en realidad cuando miramos hacia adentro, y no solamente ver hacia adentro, todo nuestro entorno, si está bien o está de cabeza, ahí es donde evaluamos. Y yo en este sentido no lo hice. Y llegó un punto donde mi familia, donde el trabajo, donde el ministerio, todo estaba de cabeza. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo las palabras de Dios, porque oía, pero no las practicaba. Y entonces alguien me dijo en una ocasión, cuando ya todo estaba perdido, pues ¿sabes qué? Vuelve a hacer las primeras obras que hacías. Y yo pensé, ¿qué obras? ¿Qué es lo que hacía antes? Y empecé a recordar cuando entré con todo al Evangelio y entonces empecé con un ansia a querer leer la Biblia a diario, a escribir la Biblia, a congregarme con una actitud humilde, a servir a otros. Empecé nuevamente, empecé a leer la Biblia y empecé nuevamente a transcribir la Biblia. Comencé con Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Y Dios me empezó a hablar poco a poco, poco a poco. Entonces, Apocalipsis 2 del 4 al 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, parecieran cosas tan simples, pero que están a nuestro alcance, que están al alcance de nuestra mano, como el orar, tú decides y yo decido si oro o no oro, si leo la Biblia o no la leo, si memorizo, si transcribo, si me congrego, si testifico a otros, si sirvo, si ofrendo, si diezmo, porque está a nuestro alcance. Y al hacer eso, cuando nosotros empezamos nuevamente a hacer esas obras que dejamos de hacer, entonces empiezo a reconocer el señorío de Cristo en mi vida y empiezo a hacer un compromiso de hacer un hacedor de la palabra de Dios. Que Dios, eso es lo que quiere, hacedores, no oidores de la palabra de Dios. Dice Jesús, no muchos en aquel día me dirán, oye, Jesús, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, hablé nuevas lenguas, hice milagros, ya, ¿y qué les contesta Jesús? Aléjense de mí, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué de malo puede haber en hacer milagros, echar fuera demonios? Entonces, oye, pues son cosas que son buenas, sí, pero este tipo de personas lo hicieron en sus fuerzas, quizás lo hicieron para quedar bien, quizás lo hicieron porque la motivación no era la correcta, y por eso Jesús no los conoció. Lucas 6:46 en adelante dice, así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Y vuelve a repetir, ¿no? ¿Qué es alguien que realmente está comprometido con Jesús, que reconoce el señorío de Jesús? Es cuando alguien viene a Jesús, escucha su palabra y la pone en práctica. Y esa persona empieza a construir, empieza a cavar hondo y empieza a meter las manos y empieza a que le duela y empieza a esforzarse. ¿Por qué? Porque empieza a echar los cimientos en esa roca sólida. Pero qué increíble, porque cuando vienen las aguas, golpean los vientos, viene toda esa lluvia, dice, esa casa queda intacta,
porque está bien construida, pero del que no hizo el oír y hacer, sino que no tomó en cuenta los cimientos y digo, pues vamos a construir aquí en la arena o vamos a echarle 30 centímetros de cimientos, no pasa nada, pero cuando viene la inundación y azota contra esa casa, dice Jesús, se derrumba y quedan solamente un montón de escombros. Entonces, si solamente somos oidores y no somos hacedores de la palabra, estamos siendo insensatos. Y ya lo vimos, el término insensato, ¿qué es a lo que se refiere? Es una persona que carece de entendimiento, de juicio, que actúa de manera tonta o imprudente en una palabra. Le falta sabiduría y no tiene sentido común. Qué duro, ¿no? Porque por eso Jesús nos pide que seamos sabios y no personas insensatas. ¿Sí? Otra de las características de esta persona es que espiritualmente está engañado. Santiago 1:22 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y hoy es como muchos viven engañados espiritualmente, porque se piensa que porque hacemos practicamos ciertos actos externos, ya estoy cumpliendo. Y no es así. Muchos se han aferrado al querer en sus propias fuerzas, querer trabajar esos cambios en su vida y solamente lo único que sucede es frustración, es dolor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos generar ese cambio. Vivimos con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, que solamente el poder de Cristo, el poder de la cruz, el poder de su sangre puede redimirnos, puede justificarnos, puede santificarnos, puede hacer ese cambio en nuestras vidas. Nosotros no podemos hacerlo. Pero a medida que nosotros empezamos a dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, entonces Él empieza a tener más control y empieza a darnos las armas, nos empieza a dar los argumentos para que nosotros podamos vencer, porque es en el poder del Espíritu Santo, no es en nuestras fuerzas. Por muchos años, muchos años, y sigo lidiando y sigo batallando. Hoy menos que antes, pero si tú me hubieras preguntado hace 20 años, la verdad, yo estaba engañado totalmente porque me había recargado en la religión, pensaba que por hacer cosas externas estaba agradando a Dios, pensaba que por practicar cierto tipo de ritualismos, de tradiciones, ya estaba del otro lado. La religión no salva y no cambia. El único que puede cambiar y transformar nuestras vidas es Jesucristo, pero solo al nosotros escuchar su palabra y ponerla en práctica. De lo contrario, pues solamente nos engañamos a nosotros mismos. Y esa persona es una persona inmadura, es una persona que no ha alcanzado el crecimiento, que sigue estático, que sigue ahí y no puede salir, está como en un círculo vicioso. Dice Primera de Corintios 3, del 1 al 3, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Es una persona que es inmadura en el Evangelio, es porque todavía la naturaleza pecaminosa ejerce más control que el Espíritu Santo. Y dice, tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. Híjole, fíjate este parámetro, ¿no? Es increíble que habla acerca de celos, de que se pelean entre sí. Dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo?
Híjole, y ese es el reto, ¿no? Ese es el desafío en nuestras vidas, a no quedarnos bebés espirituales, a no quedarnos enanos espiritualmente, sino crecer, ir hacia adelante. A veces dentro de la congregación se piensa que los hermanos que ya tienen ciertas canas son ancianos y que ellos son los que denotan esa autoridad, pero en la palabra de Dios el término anciano no se refiere a que si tienes más canas o no, se refiere al nivel de madurez espiritual que has alcanzado, que hemos alcanzado. Y puede ser que un hermano que lleva 7 años en el Evangelio sea más maduro que uno que lleva 20, 30 años. Y en qué se evalúa? Como lo estamos viendo aquí, que ese control de esa vieja naturaleza, él ejerce control a través del poder de Cristo y entonces las obras de la carne las empieza a hacer a un lado y entonces el Espíritu Santo empieza a tomar ese control, pero es en base a la práctica de las enseñanzas de la palabra de Jesús. Hebreos 5 del 11 al 13 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Fíjate, no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque no tiene los sentidos, ¿sí? Agudos, o sea, no ha practicado el discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no está la palabra, porque no tiene los argumentos, que es la palabra de Dios, para enfrentarte al mundo, para enfrentarte al enemigo, para enfrentarte a todo lo que viene, porque Pero cállense, déjenme oír la enseñanza si primero. mucho dice una cosa, entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice otra y es la correcta y tiene la razón la palabra de Dios. Entonces, de ahí la importancia porque nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios como la base, como el fundamento para nuestras vidas. Entonces, esto es importantísimo. Dice Santiago 1, 22 al 24, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no lo obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Fíjate qué ejemplos tan prácticos, tan sencillos, pero con una gran realidad. Ahora, tenemos que continuar y para continuar en el proceso del cambio bíblico, tenemos que practicar fielmente nuestra responsabilidad a diario. Porque a veces no hemos entendido que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con nosotros practicar fielmente, ¿sí? Esos hábitos espirituales en nuestra vida diaria. Y ese es un reto total, porque el enemigo tratará a toda costa, juntamente con todas sus huestes, de distraernos, de meternos en prisas, de sacarnos siempre de una comunión con Dios. Pero Jesús fue el más alto ejemplo de cómo podemos lograr vencer las tentaciones al mundo, a nosotros mismos. Y la clave estuvo en pasar ese tiempo de comunión con el Padre. Es increíble porque Jesús antes de servir a la gente oraba, después de servir a la gente oraba, antes de escoger a los discípulos, oró, dice que oró toda la noche y después escogió a los 12. O sea, Jesús siempre iba primero al Padre, consultaba al Padre y después actuaba, ¿sí? En obediencia. Y esa es la manera como nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos esa responsabilidad de practicar fielmente lo que Él nos ha dejado como sus mandamientos.
como sus enseñanzas. Efesios 5, del 15 al 17 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Ya lo vimos el término, la explicación del necio y del sabio. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Otra vez vuelvo a repetirlo. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Colosenses 3, 23 al 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros ya estamos en otro nivel, o sea, ya no es simplemente el hecho de que, no, es que yo no sé, no, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, no importa que tú ya no fumes, que ya no tomes, que ya no adulteres, que ya no forniques, pero si yo dejo de orar, si dejo de leer su palabra, si dejo de practicar las enseñanzas de Cristo, estoy en la misma condición. Y eso es lo que muchas ocasiones a la gente no le gusta oír, pero es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y aquí está escrito el mensaje de Jesucristo y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces tenemos también que disciplinarnos a nosotros mismos para la santidad. Esa es parte de nuestra responsabilidad, disciplinarnos sin disciplina no hay nada. Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos para la santidad. Primera de Timoteo 4, del 7 al 11 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tienes promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto enseña y manda. Y creer es obedecer. Fíjate qué término le da a la palabra, ¿no? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida para todos. Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Esto es algo que lo llamamos, o yo lo conozco como la escalera de la fe. Y es increíble, ¿no? Lo que Pedro nos enseña aquí en estos capítulos, en estos versículos, perdón. Segunda de Pedro 1 del 5 al 11 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a la fe virtud. Dice, y a la virtud hay que añadirle conocimiento. Y al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio. Al dominio propio tenemos que añadirle paciencia. Y a la paciencia tenemos que añadirle piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, una palabrita bien simple, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Pero, ¿qué hay de estas palabras? ¿No? O sea, empecé a buscar la definición, digo, en el diccionario, algunas en Google y todo. Y fíjense lo que encontré, dice que la fe es una creencia firme en algo o alguien sin necesidad de pruebas empíricas o evidencias. Generalmente se asocia con la confianza en principios, doctrinas espirituales o la certeza en valores y esperanzas personales. O sea, ¿qué dice Jesús en su palabra? Que la fe es la certeza de lo que no vemos, pero es la convicción de lo que creemos, parafraseadamente. Eso es la fe. Ahora fíjate, la virtud. ¿Cuál es el concepto de virtud? La virtud es una cualidad, fíjate, cualidad. Eso quiere decir que no cualquiera tiene esa cualidad, pero también es una disposición positiva y moral que una persona posee, la cual se manifiesta en su conducta y acciones. No dice que se manifiesta en lo que dice, no, en su conducta y acciones. Esta cualidad se considera deseable y valiosa tanto a nivel individual como social, ya que contribuye el bien común y el desarrollo personal. Las virtudes son características que facilitan la actuación ética y el cumplimiento de normas y valores. Ejemplos comunes de virtudes incluyen la honestidad, la justicia, la valentía, la humildad y la generosidad. Las virtudes son elementos fundamentales para la vida moralmente correcta. ¿Qué definición, ¿no? Tan clara de lo que es la virtud? Y esto es lo que nosotros, esta es la escalera de la fe. Bueno, ya tienes fe, ahora añádele virtud, esta cualidad o disposición positiva moral. ¿Para qué? Para que lo puedas manifestar en tu conducta y en tus acciones. Ya tienes virtud, bueno, pues ahora añádele conocimiento. ¿Y el conocimiento a qué se refiere? ¿Cómo se define? Como el conjunto de información, habilidades y entendimientos adquiridos a través de la experiencia, la educación o el estudio. Por eso nos discipulamos, por eso aprendemos, por eso estamos practicando, estamos yendo a hacer lo que Jesús nos manda. Es la comprensión teórica o práctica de un tema y es fundamental para la toma de decisiones, la resolución de problemas y el desarrollo continuo de individuos y sociedad. Entonces, al no haber conocimiento, pues no hay un desarrollo, pero cuando tú y yo, en el término espiritual, empezamos a tener el conocimiento de la palabra de Dios y empezamos a llenarnos de la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a suceder? Empezamos a desarrollarnos y entonces ese desarrollo espiritual empieza a ejercer un crecimiento espiritual en nuestra vida. Entonces ya tienes conocimiento, pues ahora añádele el dominio propio. Y el término dominio propio se refiere a la capacidad de una persona. Este está increíble, me noqueó, ¿no? Dice, el término dominio propio se refiere a la capacidad de una persona para controlarse a sí misma. Puede controlar sus emociones, impulsos y comportamientos, especialmente en situaciones difíciles o desafiantes. Es un sinónimo de autocontrol, autodisciplina o templanza. Ahora, sabemos que la templanza, sabemos que el autocontrol no depende de mí, depende del poder de Cristo en mi vida y del Espíritu Santo, pero sí en colaboración conmigo. Y yo decido darle el control de mi vida o decirle, ¿sabes qué? Aguántame, yo tomo esta decisión y no es así. Es en cada decisión, en cada situación de mi vida, él tiene que tener el control. Esta habilidad es crucial para mantener la calma, tomar decisiones racionales, no con la lengua, porque es bien fácil hablar y es bien fácil ofender, pero ¿cuánto trabajo nos cuesta retractarnos y ya no se puede? Decía, por ahí escuché que cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú dices una mentira, un chisme,
un falso testimonio es como cuando el francotirador dispara la bala y ya no se puede detener, va a dar en el blanco. Otra ocasión escuchaba, ¿no? De una ilustración o una analogía de alguien que habla mal de una persona y luego va y le pide perdón, pero pues ya había echado a perder el asunto porque pues ya todo el mundo, su reputación ya se había ido por los suelos. Entonces va y le dice, ¿sabes qué? Pues perdóname, no sé que no fue verdad lo que dije de ti, pero estoy aquí para perdonarme, ¿no? Nadie es perfecto, perdóname. Entonces el tipo estaba en su cuarto, rompe una almohada y estaba llena de plumas y entonces sale a la ventana y empieza a sacudir la almohada y las plumas empiezan a ir por todos lados. Dice, pues esto es lo que hiciste, ¿no? Con lo que tú hablaste o dijiste, mira, a ver, trata de recoger todas las plumas. Ya no se puede, porque pues es bien fácil ahora, pero este término de dominio propio, híjole, es una habilidad, ¿no? Que dice para mantener calma, tomar decisiones racionales y comportarse de esa manera adecuada en diversas circunstancias. Tener dominio propio implica ser consciente de las propias emociones y reacciones y tener la capacidad de regularlas en lugar de dejarse llevar por ellas. Bueno, ya tienes dominio propio, bueno, ahora paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de soportar o tolerar contratiempos, dificultades o molestias sin enojarse ni desesperarse. Implica mantener la calma y la serenidad en situaciones de estrés o cuando las cosas no suceden como uno deseara. Y es considerada una virtud que permite enfrentar las adversidades con fortaleza. Además, la paciencia también puede referirse a la capacidad de esperar con tranquilidad el desarrollo de un evento o logro de un objetivo a largo plazo. Ya tienes paciencia, bueno, pues ahora añádele piedad y la piedad es una actitud de compasión y respeto hacia Dios primeramente y hacia los seres humanos. Este término puede tener diferentes connotaciones dependiendo del contexto, pero la piedad abarca tanto la dimensión espiritual como la dimensión ética y moral de compasión y solidaridad con los demás. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la piedad tiene que ver con Dios en nuestra obediencia, en nuestra devoción, en nuestra adoración, pero también tiene que ver con la parte de ayudar al prójimo, de ver por el necesitado, de ver por la viuda, por el enfermo, por el preso. Y luego viene, dice, bueno, ya tienes piedad, bueno, ahora añádele afecto fraternal. Y esto está increíble, ¿no? Esto está increíble porque el afecto, fraternal es un tipo de cariño y apego emocional característico de las relaciones entre hermanos. Pero viéndolo desde la parte espiritual, pues somos hermanos en Cristo, porque la sangre de Jesús nos ha unido como hermanos y esta familia va a trascender, la familia de Cristo va a trascender a la eternidad. Tú y yo, o mi hermano, mi hermana, mi hermano, partiendo de este mundo, pues se va a diluir esa familia, pero la familia de Cristo, la familia de Dios, es eterna. Y entonces esto mismo tendría que aplicarse a nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Y dice que este afecto se manifiesta a través de el sentimiento, o más bien tendría que ser la acción del amor, del apoyo mutuo, de la conexión especial que puede ser tanto emocional como afectiva, aunque el término fraternal hace referencia específicamente a los hermanos, también se puede extender a relaciones entre amigos muy cercanos que comparten un vínculo similar al de hermanos, ¿no? Por eso nosotros en Cristo es el compañerismo, es mantenernos en la iglesia, en casa, dentro de las cárceles también, pues es este discipulado interpersonal, persona a persona. El afecto fraternal incluye, fíjense, lealtad, un compromiso y fidelidad hacia el otro, independientemente de las circunstancias, comprensión y empatía, o misericordia, ¿no? Como Jesús lo dice, una capacidad profunda de entender y compartir los sentimientos del otro, apoyo,
Estar presente para ayudar y ofrecer consuelo en momentos difíciles. Híjole, ¿y qué más, no? Ofrecer ese apoyo cuando la pérdida de un ser amado, estás pasando por escasez o te corrieron del trabajo, estás en un divorcio. O sea, ¿cuántas circunstancias no suelen pasar a personas que son hermanos en Cristo? Y no solamente a ellos, sino también a nuestros hermanos en la carne, ¿no? Debe de ser en el mismo sentido, protección. Sentimientos de querer proteger al otro de cualquier daño o dificultad. Compartir experiencias, participar juntos en actividades que fortalecen ese vínculo, ¿no? Por eso la importancia, ¿no? Del compañerismo, del discipulado en Cristo. Este tipo de afecto es fundamental para el desarrollo emocional y social de las personas, proporcionando un sentido de pertenencia y seguridad. Por eso es que Cristo nos llama a pertenecer a la familia de Dios a través de ser sus hijos y como sus hijos a hoy estamos unidos por su sangre. Amor. El amor es una actitud, es una acción profunda de afecto, cuidado y conexión hacia otras personas. El amor implica una combinación de sentimientos, comportamientos y actitudes como el compromiso, el respeto, la misericordia y el deseo del bienestar para el ser amado. Y en términos bíblicos, pues el amor es una virtud fundamental caracterizada por la paciencia, la bondad, la humildad y la verdad. Y que el amor es un reflejo, pues literalmente de la naturaleza divina. Dice la palabra de Dios que Él es el amor, Él es amor. ¿Sí? Entonces, primera de Juan 3:7 nos dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Y entonces, al continuar nosotros haciendo, o más bien siendo hacedores de la palabra, nuestros sentidos serán entrenados para discernir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de practicar, ¿sí? Debo de practicar la palabra de Dios, debo de practicar las enseñanzas de Cristo para ir madurando a través de cómo yo maduro, bueno, a través de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque mi crecimiento espiritual y tu crecimiento espiritual no viene de parte tuya o de parte mía, es una obra soberana de parte de Dios. Gálatas 5:22 al 23. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es un proceso, pero estamos hablando ya de un proceso de madurez, de santificación, que tenemos que ir hacia adelante. Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, este cambio duradero no viene de parte tuyo, no viene de parte mío, viene de parte de el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo y de su palabra. Hebreos 12:2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 13:20 al 21. Y ahora, el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Cristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Vuelvo a repetir este versículo. Esto está increíble. Dice, y ahora que el Dios de paz
quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, dice, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Cristo, todo lo bueno que a Él le agrada, porque ni siquiera es lo que tú o yo queramos, es lo que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Qué increíble, porque esta madurez, este cambio duradero proviene de Él, ¿sí? Y esto se ve claramente que está divinamente vinculado con el vivir de una manera bíblica, poniendo en práctica las enseñanzas de Cristo. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y Efesios 4:14, que fue uno de los versículos que fue el versículo clave en la clase de la mañana, Efesios 4:14, ellos lo leyeron en la traducción 60, yo lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a las demás, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8, dice, desechen las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Hebreos 13, 20 al 21, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Cristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Primera de Pedro 2:2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y creo que una de las señales que podemos ver de un cristiano que ha nacido realmente de nuevo es que anhela la palabra de Dios, que anhela tener esa comunión con Dios, que anhela servir, que anhela hacer la voluntad del Padre. Y termino con este versículo, Primera de Pedro 1, del 5 al 11, pero quiero leerlo en la nueva traducción viviente. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no han llegado a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues gloria a Jesús por su palabra.
porque es aquí donde nosotros tenemos realmente el poder de cambio para nuestras vidas. Que sea Jesucristo hablando a nosotros, y en esta tarde, pues que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra, a no ser solamente hacedores, como dice la Escritura, perdón, oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Pues vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Jesucristo. Y pues vamos también, si te unes y nos unimos en oración por la familia Torres, por la pérdida, vuelvo a insistir, perdón la palabra, por la partida al cielo de nuestro hermano eh, Gabriel Torres Rivera. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, por esta palabra, Señor, que nos da vida. Tú dices que las palabras que tú nos hablas son espíritu, son vida. Y aquí están, Señor, a nuestro alcance. Aquí están, Señor, para hacer un cambio en nosotros. Pero es necesario, Padre, que nosotros también contribuyamos con ese hacer. Tú eres el único que tienes el poder para ayudarnos, como ahorita lo veíamos en tu palabra. Ayúdanos a construir, a edificar nuestra casa sobre la roca, Jesús, al oír y hacer tu palabra. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y que a medida que nosotros practiquemos tu palabra, vayamos hacia esa madurez espiritual, hacia ese crecimiento y aparecernos cada día más a ti, Señor. Porque ese es el propósito que el Padre tiene para nuestras vidas. Que nos parezcamos más a ti, Jesús. El sentir, el pensar, el actuar como tú. Pero ¿cuántas veces fracasamos en nuestros intentos fallidos? ¿Y cuántas veces cuando se nos presentan los problemas, las dificultades, actuamos como nosotros? Actuamos conforme a la vieja naturaleza que está viciada en nosotros. Pero, Padre, pues te pedimos perdón si es que hemos actuado de esa manera. Y esta tarde, Señor, pues queremos comprometernos contigo para ya no vivir de esa forma. Y que podamos poner en práctica tu palabra, y que a medida que podamos poner en práctica tu palabra, Jesús, pues seas tú cambiándonos y transformándonos diariamente, Jesús, diariamente, que es una lucha continua, diario, diario, diario. La victoria del día de hoy no nos sirve para el día de mañana, porque será una nueva batalla, serán nuevas circunstancias, serán nuevas dificultades, y por eso necesitamos estar en esta comunión contigo, estar en esta, eh, pegados a ti, Señor, íntimamente. Padre, te pedimos también en esta tarde, Señor, por consuelo y fortaleza, Señor, para nuestros hermanos Gaby, para Enoe, Fidel y toda la familia Torres, Señor, por la partida al cielo con Jesús de nuestro amado hermano, siervo de Dios y de Jesucristo, Gabriel Torres Rivera, Señor. Ya se graduó, hoy hay gozo en nuestros corazones, a la vez tristeza en la familia, cierto dolor por ya no ver al ser amado, pero escuchaba a nuestra hermana Gaby decir que está contenta porque nuestro hermano ya está descansando en presencia de Jesús. Y pues gracias, Señor, gracias de verdad, porque aún en estos momentos tan difíciles, tú eres el único que puedes abrazarlos. Tú eres el único, Señor, que puedes entenderlos, que puedes comprenderlos, y que tú tienes el poder, Señor, para mitigar, para hacer llevadero este dolor, esta situación que ellos están viviendo. Los bendecimos en el nombre de Jesús
y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarden sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Por aquí está Zoom, Ismael, saludos, Adriana Ibarra, está también por aquí Narciso Fajardo, Yolis Roga, Jordan, Ricardo Cortina, Giovanni Osuna, Horacio Dinar. Pues muchísimas gracias de verdad a todos los que pudieron estar aquí conectados en vía Facebook, pues también Ángel Orozco, Edith Silva, Emanuel Mendoza, Carlos Wingles, Patricia González, Hilario Pérez, Margarita Montaño, José Luis Ibarra, Edgar Herrera, Alan Sánchez, Hortensia Alcántara, Lourdes Pérez, Emanuel Mendoza, Noemí Alcántara, José Manuel Torres, Aline LNG, Oscar Ramírez, Luis de la Teja, pues de verdad, muchísimas gracias. Que la paz de Dios sea en sus corazones y pues los esperamos la próxima semana, recordándoles los horarios de la reunión de internos y exinternos a las 10 de la mañana lunes, 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y los días jueves, reunión de iglesia en casa a las 9 de la mañana. Se está haciendo tanto presencial como a través de Zoom. Para los que viven en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, pues es fácil llegar ahí a las oficinas de Fundación Emanuel, enfrente de la penitenciaría de Santa Marta de hombres. Enfrente está un banco y es un callejón hacia arriba. Está facilísimo. Ahí la reunión comienza a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde les invitamos pues con los líderes y misioneros con la serie Las Parábolas de Jesús. Los seguimos animando a que pues sigan entrando a la oración de lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la mañana y a la lectura bíblica de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Y pues también si puedes echarte un clavado ahí a la página de Fundación o al canal de YouTube Fundación Emanuel para la cadena de oración 24/7. Se está orando con el Boom por México, el Boom por las Naciones, intercediendo por cada estado de la República Mexicana, por los hijos y por pues peticiones de cada uno de nuestros hermanos que son prioridad. Y pues por ahí también en Facebook está el boletín de oración todos los días. De hecho, nuestra hermana Gaby es la que lo comparte en los grupos y ahí pues, puedes ingresar y están las prioridades de oración y están las peticiones de cada uno de nuestros hermanos. Pues muchísimas gracias. Los invitamos también a nuestra reunión en punto de las 7 de la noche, exclusivamente de hombres. El mismo link, ahí puedes ingresar ahí con nuestro hermano Edgar Morán, lunes a las 7 de la noche. Y pues que la paz de Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Un abrazo, que Dios los bendiga. Bendiciones.